Antes de que entremos en los detalles de este archivo, quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Imagina que hoy vas al médico porque tenés una infección grave o necesitas una cirugía de emergencia. El doctor te salva la vida usando conocimientos sobre la resistencia del cuerpo humano, la congelación o los efectos de ciertos gases. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que gran parte de esa información fue obtenida no en laboratorios con ratones, sino en un complejo secreto donde seres humanos eran tratados como troncos de madera? ¿Seguirías sintiéndote agradecido por esa cura, o sentirías que llevas un pedazo de oscuridad dentro de tu cuerpo? Bienvenidos al archivo más siniestro del siglo XX. Bienvenidos al Escuadrón 731. Estamos en este 2026 y, aunque han pasado décadas, los cimientos de nuestra medicina moderna todavía crujen bajo el peso de lo que ocurrió en las llanuras de Manchuria. Este archivo no trata sobre una guerra convencional de trincheras. Trata sobre una fábrica de pesadillas financiada por el Estado, donde el método científico se usó para perfeccionar la crueldad. Vamos a desglosar la biografía de Zero Ishii, el hombre que convenció a un imperio de que la tortura era ciencia, los experimentos que superaron en sadismo a cualquier cosa vista en Europa, y el pacto de silencio con los Estados Unidos que permitió que los verdugos terminaran sus días como respetables hombres de negocios. Bajemos al complejo de Pingfang, donde la humanidad fue desmantelada pieza por pieza. Te pregunto, antes de que el primer grito resuene en este podcast, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por el progreso de tu nación? El visionario de la muerte, la ascensión de Zero Ishii. Para entender el Escuadrón 731, hay que entender la mente de Zero Ishii. Ishii no era un soldado cualquiera, era un médico microbiólogo brillante, egresado de la Universidad Imperial de Kioto. Era un hombre extravagante, un bebedor empedernido que frecuentaba burdeles, pero con una inteligencia táctica aterradora. En los años 20, Ishii recorrió Europa y Estados Unidos estudiando los efectos de la guerra química de la Primera Guerra Mundial. Volvió a Japón con una conclusión cínica: si las armas biológicas estaban prohibidas por el Protocolo de Ginebra, era porque eran terriblemente efectivas. Ishii convenció al alto mando japonés de que la ciencia biológica era la arma invisible que el imperio necesitaba para conquistar Asia. Gracias a su carisma y sus contactos políticos, se le otorgó un presupuesto masivo y una ubicación remota en Manchuria, lejos de ojos curiosos. Allí fundó la Unidad de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua, un nombre burocrático para ocultar el campo de exterminio científico más grande de la historia. Ishii no veía a sus sujetos de prueba como humanos. Los llamaba Maruta, que en japonés significa troncos. Y cuando trabajas con troncos, no sentís remordimiento al cortarlos, quemarlos o descartarlos. ¿Alguna vez has sentido que el sistema te trata como un número? Ishii llevó ese concepto al extremo físico absoluto. Anatomía de un infierno, el complejo de Pingfang. El complejo de Pingfang era una ciudad en sí misma. Tenía laboratorios, celdas, crematorios, cines y hasta templos. Los científicos vivían allí con sus familias, llevando una vida normal mientras a pocos metros cometían actos que desafían la imaginación. Aquí es donde la venta honesta se vuelve insoportable. Uno de los experimentos más comunes era la vivisección sin anestesia. ¿Por qué sin anestesia? Porque los médicos, como Kaniwasa, argumentaban que el anestésico alteraba los resultados del experimento y no permitía observar la descomposición real de los órganos mientras el sujeto seguía vivo. Abrían a hombres, mujeres y niños vivos para ver cómo avanzaba la peste bubónica o el cólera que les habían inyectado previamente. Yuasa, quien más tarde se convirtió en uno de los pocos en confesar, describió cómo al principio le temblaban las manos, pero para la tercera vivisección, ya se sentía un profesional cumpliendo con su deber. Esa es la verdadera cara del mal, la rutina. Te pregunto a vos, ¿en qué momento de tu rutina diaria dejas de ver el sufrimiento de los demás para enfocarte solo en tus objetivos? En Pingfang, la curiosidad científica mató a la empatía en el primer turno de la mañana.
Pruebas de resistencia, el límite de la carne. Ishii estaba obsesionado con los límites de la resistencia humana. Llevaban a los prisioneros al exterior en inviernos de menos de 40 grados bajo cero. Les sumergían los brazos en agua y los dejaban congelar hasta que, al golpearlos con una vara, sonaban como madera hueca. Luego, probaban diferentes métodos de descongelación, agua hirviendo, fuego directo o flotación. El objetivo era saber cómo tratar a los soldados japoneses en el frente ruso. Los datos de esos experimentos sobre la hipotermia fueron tan precisos que, tras la guerra, fueron codiciados por las potencias occidentales. También realizaban pruebas de presión en cámaras de vacío hasta que a las víctimas se les salían los ojos de las órbitas. Los ponían en centrifugadoras gigantes para ver cuánto tardaban en morir por la fuerza centrífuga, o les inyectaban aire en las venas para medir el tiempo exacto de una embolia. No había una pregunta científica que no fuera respondida con sangre. Si pudieras obtener el conocimiento para salvar a 1 millón de personas a cambio de la vida de un solo maruta, ¿lo harías? El Escuadrón 731 decidió que la respuesta era un rotundo sí, miles de veces. Armas biológicas, la peste sobre China. El objetivo final de Ishii era la guerra total. Desarrollaron bombas de cerámica llenas de pulgas infectadas con peste. Las probaron en ciudades chinas como Ningbo y Changde. Aviones japoneses sobrevolaban las poblaciones lanzando granos de trigo y algodón impregnados de pulgas. Días después, miles de civiles morían de forma agónica. Se estima que más de 200.000 personas murieron por estos ataques biológicos. Incluso contaminaron pozos de agua y distribuyeron chocolates infectados con anthrax a niños locales. El Escuadrón 731 no solo estudiaba la muerte, la industrializaba. Ishii soñaba con la Operación Cerezos en Flor por la noche, un plan para atacar California con aviones cargados de armas biológicas en 1945. Solo la rendición de Japón tras las bombas atómicas detuvo el fin del mundo tal como lo conocemos. ¿Qué tan cerca estuvimos de que la biología fuera el arma del juicio final? En este 2026, con la ingeniería genética, esa pregunta es más relevante que nunca. El Pacto del Diablo, MacArthur y el olvido. Cuando la guerra terminó, Ishii ordenó destruir el complejo de Pingfang y matar a todos los testigos y prisioneros restantes. Él mismo fingió su muerte y organizó un funeral falso en su aldea natal. Pero los estadounidenses lo encontraron. Aquí es donde la historia se vuelve cínica. El general Douglas MacArthur y el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos se dieron cuenta de que los datos de Ishii eran únicos. Ninguna nación democrática podría haber hecho esos experimentos. En lugar de llevar a Ishii y a su equipo a los juicios de Tokio por crímenes contra la humanidad, el gobierno de los Estados Unidos les ofreció inmunidad total a cambio de todos sus archivos y diapositivas de las vivisecciones. Ni un solo miembro del Escuadrón 731 fue castigado por los aliados. Ishii murió en 1959, de cáncer de garganta, viviendo tranquilamente en Japón. Sus subordinados se convirtieron en decanos de universidades, directores de compañías farmacéuticas y líderes de la salud pública. La ciencia moderna se construyó sobre el silencio de Pingfang. Te pregunto, ¿es posible que exista la justicia en un mundo que prefiere el dato a la ética? ¿Cómo está la cosa hoy en día, la herencia de la infamia? Hoy, en este 2026, la volatilidad de este tema es absoluta. Muchos de los artículos científicos sobre hipotermia o efectos de agentes químicos que se citan hoy en día tienen su origen en las sombras de Manchuria. Japón nunca ha pedido perdón formalmente por el Escuadrón 731, y gran parte de su sociedad prefiere ignorar que su milagro médico de posguerra se financió con el conocimiento del horror. En menos de un año, nuevos documentos desclasificados podrían revelar que la influencia del Escuadrón 731 en la Guerra Fría fue mucho mayor de lo que sospechábamos. El pasado no está muerto, está circulando por nuestras venas en forma de medicina y protocolos de seguridad.
No hay conclusión cerrada porque la deuda moral de la ciencia con las víctimas de Pingfang nunca será pagada. La próxima vez que tomes una pastilla para la fiebre, recordá que el conocimiento tiene un precio, y a veces, ese precio es el alma de una especie entera. El archivo queda abierto porque los troncos de Yi-Shi todavía claman por un nombre que la historia les robó. La próxima vez que escuches que la ciencia es neutral, recordá a los hombres de blanco en Manchuria. ¿Qué harías vos si tuvieras que elegir entre el olvido confortable o la verdad insoportable? Nos vemos en el próximo archivo, si es que todavía podés confiar en el hombre de la bata blanca.